Saludos, ¿cómo están? Este es un momento muy bueno de podernos reencontrar nuevamente en el plan Crecer para seguir compartiendo instancias del Salmo 55. Apenas hemos empezado a escarbar un poquito en la palabra y yo quisiera en el día de hoy poner un énfasis especial en el versículo número 3 de este Salmo, Salmo 55, versículo número 3. Podemos leer como introducción el versículo 1 y el versículo 2. Dice de la siguiente manera: Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Habíamos estado hablando acerca de la naturaleza de este salmo. Es un salmo escrito en un momento crucial en la vida del salmista. El salmista es David y fue escrito como una canción un poco melancólica, pero que expresa una profunda fe y una profunda confianza de que a pesar de la adversidad, Dios está sustentando la vida del salmista. Comienza de esta manera suplicante, ¿verdad? Pidiendo a Dios que le escuche y pidiéndole a Dios que esté atento a su clamor. Y él confiesa el motivo por el cual está clamando a Dios. ¿Por qué clamo en mi oración y me conmuevo? ¿Cuál era el motivo por el cual él clamaba? Y él lo expresa claramente en el versículo número 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí, dice el salmista, echaron iniquidad y con furor me persiguen. En esta ocasión solamente quiero hacer énfasis en lo primero que expresa en el versículo 3 de este Salmo 55. Lo primero que expresa el salmista. ¿Por qué clama en su oración y se conmueve? Lo expresa de la siguiente manera: a causa de la voz del enemigo. ¿Cómo es esta voz? ¿Conoces esta voz? ¿Has escuchado esta voz? ¿Has sentido lo mismo que expresa el salmista? Creo que todos los hijos de Dios en ocasiones hemos escuchado este sonido. Hemos escuchado la voz del enemigo. La voz del enemigo toma muchas formas y a lo largo de toda la escritura encontramos innumerables ejemplos de cómo es la voz del enemigo. Hace un tiempo atrás estaba compartiendo con la iglesia en una de las predicaciones de los días domingos acerca del pueblo de Jerusalén cuando se reunió bajo el mandato de Nehemías para reconstruir la ciudad y para reconstruir los muros caídos de la ciudad de Jerusalén. Ellos habían vuelto de una cautividad después de 70 años de cautiverio en Babilonia y habían retornado a la tierra. Y ahora la misión que Dios le había encomendado a Nehemías, el dirigente del pueblo, era reconstruir los muros de la ciudad. Y tuvieron sin duda un montón de inconvenientes. Pero uno de los inconvenientes más graves que ellos tenían eran los enemigos que se oponían, los pueblos de alrededor que se oponían a que el pueblo judío nuevamente se organizara como nación y nuevamente fuera y habitara la ciudad de Jerusalén, esencialmente la capital que era Jerusalén. Entonces pusieron un montón de obstáculos al desarrollo de que el pueblo estaba allí construyendo los muros. Y ellos hicieron de todo con tal de desanimarlos. Se juntaron, nacieron juntas, enviaron cartas, enviaron personas a amenazar a los judíos, enviaron personas a amenazar al propio Nehemías y de todas formas posibles ellos intentaron socavar la fe de Nehemías, intentaron desanimarle y desanimar a la gente que estaba con él construyendo la ciudad, construyendo el muro.
Y de una manera muy clara, nosotros en ese pasaje del libro de Nehemías, que tú puedes leerlo cómodamente en tu casa, en tu Biblia, puedes descubrir cuántas artimañas usaron ellos con tal de desanimar la construcción de ese muro. Y ahí hablamos un poco acerca de cómo era esa voz amenazante de los enemigos de Nehemías y de los enemigos del pueblo de Dios. Ellos no dudaron en hacer de todo, confabularon de tal manera que querían impedir que Nehemías cumpliera con su objetivo. Y a veces la voz del enemigo es así. A veces el enemigo envía personas, envía aún personas conocidas, aún personas que están a nuestro alrededor con el propósito de desanimarnos, con el propósito de frenarnos, con el propósito de que no alcancemos la plenitud de los propósitos de Dios en nuestra vida. La voz del enemigo a veces suele ser así. Nos cuenta también en el libro de Isaías capítulo 37 del versículo 8 al versículo 13 una carta amenazante que envía el rey Sennacherib, el rey de Asiria, al rey Ezequías, que era el rey del pueblo de Dios en aquel entonces. Y mediante esa carta amenazante, él también intenta socavar y destruir la fe de Ezequías, que había puesto en Dios para llevar adelante la empresa de construir y de llevar adelante la nación de Israel. Entonces el rey Sennacherib envía una carta amenazando. La voz del enemigo ya no estaba que se podía oír, ahora se podía leer en una carta. ¿Y cuántas veces nosotros hemos recibido mensajes, cartas, cosas que leemos que son amenazas para nosotros? ¿Te ha tocado de que has abierto una carta, has abierto un documento? Tal vez la voz del enemigo tenga la forma de un papel, de un análisis clínico, donde te dicen que lo que tenés es grave, que lo que tenés es algo que sin duda es malo, y de tantas maneras. Podemos decir, como decía el salmista aquí en el Salmo 55, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. A veces el enemigo grita, a veces el enemigo señala con el dedo, a veces la voz del enemigo es una voz amenazante. Y de esas voces nosotros sin duda nos vamos a cuidar y nos vamos a prevenir. Pero hay dos ocasiones en la Biblia donde el enemigo no vino con amenazas, pero sí vino con una voz muy clara, tratando de confundir y de engañar a las personas. La encontramos, por ejemplo, en los primeros capítulos del libro de Génesis, en la Biblia, el primer libro de la Biblia, donde se nos relata la manera tan sutil que la serpiente tuvo para engañar a Eva. ¿Por qué le engañó? Bueno, una de las cosas que dice el autor del Génesis es que la serpiente era el animal más bello que había en la tierra en aquel entonces. Y sin duda, gran parte de esa seducción que ejerció sobre la vida de Eva fue a causa de esa hermosura que tenía la serpiente. Por algo el diablo eligió a este animal de todos los animales que había en el huerto con el propósito de engañar a Eva. La voz del enemigo no siempre suena amenazante. A veces puede tomar la forma de seducción. Y esto también lo vemos en el libro de Jueces capítulo 16 del versículo 4 en adelante, donde encontramos a un Sansón adormecido en los brazos de Dalila. Y escuchamos la voz de Dalila hablando al corazón de este hombre, minando el corazón de este hombre, haciéndole una oferta sensual, una oferta de amor, una oferta de que te amo, de que te quiero, y tratando de robarle a Sansón el secreto de su fuerza. No siempre la voz del enemigo es una voz que amenaza y señala con el dedo. No siempre la voz del enemigo es una voz que se levanta con fuerza y dinamismo. A veces es sutil, a veces es un susurro, a veces se disfraza como una voz de amor que nos quiere hacer caer en sus redes. Tengamos cuidado, hermano y hermana, tengamos cuidado. Sepamos discernir entre vos y vos, porque a veces la voz del enemigo también quiere imitar la voz de Dios.
El apóstol Pablo dice que aunque un ángel venga y nos predique otro evangelio, aún este ángel sea maldito, sea anatema. No siempre la voz del enemigo va a venir como un tumulto, como algo, como un estruendo, como un trueno desgarrador en los cielos. A veces la voz del enemigo será sutil, será de una manera seductora, será de una manera que querrá engañarnos, envolvernos y hacernos dormir en sus brazos, como durmió Sansón en los brazos de Dalila, y finalmente le entregó lo más preciado de su fuerza, le entregó su corazón. Quieras Dios que nos dé fuerza para poder discernir, y como dice en otra parte de la Escritura, probad los espíritus, si son de Dios. Si esta palabra te es de bendición, te invito a que sigas enganchado con nosotros en el estudio del Salmo 55. En la próxima emisión seguiremos hablando de este y otros temas que están aquí en este mismo versículo 3, porque habla de la voz del enemigo, de la opresión del impío y sobre la manera como sobre él quisieron recaer con culpas y con cosas del pasado. Sin duda, esta lectura tendrá mucho para decirnos en estos días. Dios les bendiga muy ricamente y será hasta pronto.